Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de Pascua y la iglesia cada domingo, cada segundo domingo del tiempo de Pascua nos invita a meditar en el mismo evangelio, el evangelio según San Juan, capítulo 20, ya al final, versículos 19 al 31. Y tenemos allí en este evangelio la escena de Tomás, bien conocida, creo yo, por todos nosotros, cómo Tomás duda y no quiere creer, como lo dice él, al menos no quiere creer sin antes ver los clavos de Jesús, clavos puestos en el momento de su crucifixión, sin antes meter el dedo en los agujeros de esos clavos y sin antes meter su mano en el costado que abre la lanza con la cual atraviesan a Jesús cuando está en la cruz, según el Evangelio de San Juan. Permítanme ir atrás. En ocasiones es importante ir hacia atrás para tener una mejor comprensión del texto que se está leyendo. Lo que voy a decir vale no solo para el capítulo 20, sino también para buena parte, y no buena parte, sino para ciertos episodios, ciertos textos del Evangelio según San Juan. Pero yo quiero solo ir hacia atrás y ver el inicio del capítulo 20. 3 verbos podrían, en mi modo de ver, resumir, y no solo resumir, sino ser claves para entender, casi que se convertirían en llave para abrir ese capítulo e interpretarlo mejor. ¿Cómo empieza el capítulo 20? Con el sepulcro vacío. María Magdalena va de madrugada al sepulcro y todavía estando oscuro, dice el texto. Yo no lo voy a leer, lo voy a ir comentando, voy a leer ciertas partes quizás. Desde ya, por favor, vayan y lean el capítulo 20 y quizá van a poder tener una mejor comprensión de lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Cuando lleguen a la casa, no vayan a leerlo en el carro, de pronto se accidentan y después me echan la culpa a mí. Entonces en la casa lo leen, cogen la Biblia y la leen. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. La señora Carmen se está riendo del Evangelio de San Juan. No olviden, capítulo 20. Les decía que empieza diciendo que de madrugada, aún oscuro, María Magdalena va al sepulcro y que ve que la piedra del sepulcro está movida y allí no hay nadie. Echa a correr María Magdalena a avisarle a Simón Pedro y al discípulo amado, así lo llama el Evangelio de San Juan. Los exégetas creen que el discípulo amado en el Evangelio de San Juan es San Juan. Entonces, aunque no se dice, yo voy a decir San Juan. Muy bien. San Pedro y San Juan. María Magdalena corre a avisarle a San Pedro y San Juan como buena muchacha. No mentiras, como una buena predicadora del Evangelio. María Magdalena va. ¿Y qué hace Pedro y Juan? Corren al sepulcro. Todo el mundo corre. Ese fue el Evangelio de hace 8 días. Para los que vinieron a misa y todavía recuerdan. ¿Sí recuerdan? Pues tienen que decir que sí, porque después ¿cómo quedan? Claro que sí recuerdan. ¿Y qué ven entonces? Van al sepulcro. Dice el texto que corre y el otro discípulo era más joven y llegó primero. Pedro estaba más viejito. Entonces llegó primero el otro discípulo. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrió, llegó más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mire lo que hace el otro discípulo, que es San Juan. Recuerden, el texto no lo dice, porque no hayan dicho, el padre dijo mentiras. No, recuerden que los exégetas dicen que ese discípulo es San Juan. Se inclinó, vea lo que hace él, se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró, se quedó ahí. Pero vio, hasta ahí llegó. Llega también Simón Pedro siguiéndole, ese sí entra en el sepulcro. Pedro era más atarbán, ese sí entró al sepulcro. Mentiras, un paréntesis, no quiero predicar de eso, solamente paréntesis. Dicen los exégetas, los teólogos, que ese de que
el otro discípulo, que es San Juan, no entra, pero Pedro llega y entra. Es reconocimiento de que Pedro es el líder. Muy bien. San Pedro, que es probablemente el papa, el primer papa, y es el líder de la iglesia. Entonces San Juan, que es el que escribe el evangelio, dicen los exégetas, reconoce que Pedro es el líder de ellos. Entonces no entra por respeto y espera que Pedro entre, y le da la prioridad a Pedro por ser no solo más joven y por tanto Pedro más viejo, sino por ser Pedro el líder. ¿Y qué hace Pedro? Ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Luego entra el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. ¿Y qué pasó? Vio y creyó. Ahí están dos verbos. Yo le dije que eran 3 verbos, ¿no? Y si no lo dije, pues se me olvidó, pero son 3 verbos importantes. Ya tenemos 2. Vio y creyó. Ver y creer. La raíz del verbo creer en griego es la misma de el sustantivo fe. Pistis, fe, y pisteo, creer. Es fe y fer, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me hago entender? Nosotros no tenemos la misma raíz, pero para que lo sepan. Entonces en griego dicen el pisteo, y propiamente tuvo fe, creyó, es pisteo, y tener fe es pistis, tener fe. Ese es el sustantivo. Entonces es lo mismo, se nota. En español no, en inglés tampoco tenemos la misma raíz, es un poco, no sé en otra lengua si, pues no conozco otra lengua, no conozco. Pero en griego es el mismo, la misma raíz. Muy bien, entonces él vio y creyó. Los exégetas dicen cómo hay ese contraste. Ven unos y creen, otros ven y no creen. Y lo pueden ver en todo el evangelio, pero yo solo estoy en el capítulo 20. Pedro vio, pero el evangelio no dice que él creyó. Claro, el discípulo amado era el que estaba escribiendo el evangelio, no es bobo, él se puso que él sí vio y creyó. Y puso a Pedro que solo había visto. Él era el que estaba escribiendo el evangelio, no se les olvide. Sí, él lo escribió. Él escribió el evangelio, entonces él dice que él sí vio y creyó. Pedro solo vio y no se dice nada de que, pues tampoco se dice que no creyó, no se dice nada, callaos, silencio. Terminada esa escena, ahora sí entra en juego María Magdalena. Estaba María junto al sepulcro, es decir, mientras esto estaba pasando dentro, María Magdalena se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. María Magdalena, llevaron al Señor. Ese no se leyó, ese no se ha leído en Pascua, pero es en el versículo 11. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Ese sí lo voy a leer todo. Uno a la cabecera y otro a los pies. Vio 2 ángeles. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió de espaldas al sepulcro y vio a Jesús de pie. Otra vez el verbo, vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. O sea, otra vez, parecido a Pedro, vio y no pasó nada. Aquí dice es que no sabía que era Jesús, no lo reconocía. No había, y sin reconocerlo no podía haber fe, no podía creer en él, no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le está hablando Jesús. No solo lo ve, sino que le está hablando y nada. Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: deja de tocarme,
que todavía no he subido al Padre. María ahora lo ve y ya lo reconoce, cree. ¿Claro? Y no solo lo ve, sino que también, y entra ya en juego otro verbo, pero con Jesús. ¿Cuál? Lo escucha. Lo vio, María lo escuchó y ahí ya lo reconoce. Vio y escuchó. Y ahí están ya los tres verbos. El escuchar está implícito, pero luego vamos a la escena de hoy, que sigue en juego el mismo. Aquí es María, antes era Pedro y Juan. Pedro vio, no pasó nada. Juan vio y creyó. María ve en un principio, no pasa nada. Segundo, ve, habla, sigue sin reconocer, ve, escucha y ¡prum!, reconoce. Ahora es Pedro, perdón, ahora es Santo Tomás, el incrédulo. Pero se enfrenta a Santo Tomás o se compara con la comunidad. Están los 12 reunidos, los apóstoles reunidos. La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Ese ver ya muestra que hubo fe, porque se llenaron de alegría, es decir, lo reconocieron. ¿Y cómo sabemos que ese ver ya los llevó a la fe? Porque luego viene algo bien importante, bien importante. Voy a leerlo de nuevo. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían. Es decir, ellos vieron, reconocieron y creyeron al Señor. Luego, ¿qué? Dicen, hablan del Señor, de lo que les pasó con el Señor a Tomás. Y Tomás, ¿qué dice? Mire, vuelvo y leo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Quién? Tomás. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. Santo Tomás quería ver, pero no solo ver, sino también tocar. Hasta ahora no se había dicho nada de tocar, y parece que ese es el problema, o ese fue el problema de Santo Tomás. No ver, porque los otros pudieron ver, pero no se dice que tocaron. De hecho, cuando Jesús, y voy a leer, se presenta por la segunda vez y está Tomás, le dice, venga, toque. El texto no dice que él tocó, sino que ella cree. Leo pues la parte. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, toca. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Es clara la respuesta, es un reconocimiento de que Jesús es Dios, de que Jesús es su Señor. Entonces hay fe. La segunda vez hubo fe. El primer pecado, por decirlo así, el primer error de Santo Tomás es que quiere no solo ver, sino tocar. Y el segundo error, ¿cuál fue? Que escuchó y no creyó. ¿Sí recuerdan que los discípulos le dijeron? Vuelvo y leo, no se les olvide. Si lo encuentro, siempre me pasa eso, que siempre se me pierde. A quien llamaban, no estaba con ellos Tomás cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos no creeré. No creyó. Muy bien, ver, creer, pero no siempre se ve, no siempre que se ve se cree en el texto. A veces se ve y no se cree, a veces se ve y se cree. Pero lo que el Evangelio está diciendo es que hay una manera más importante y perfecta de creer, y de hecho Jesús lo dice literalmente, y da una bienaventuranza. Dichosos, ¿quiénes son los dichosos? Los que creen sin haber visto.
Esos son dichosos. Ustedes y yo. Bueno, yo espero que ustedes no hayan visto nada. Porque si han visto algo, pues entonces ahí sí me toca mandarlos al psiquiatra. No, mentira, yo estoy cansando, pero sí espero que no hayan visto nada. Dicen los teólogos y los expertos de la Biblia que San Juan está describiendo propiamente en Santo Tomás, o está Santo Tomás encarnando, si se quiere, la comunidad a la cual San Juan le está escribiendo el Evangelio, que no vieron nada, como ustedes y yo, que no hemos visto nada. Y entonces nuestra fe, como la de esa comunidad, estaba basada en lo que pasaban contando los apóstoles, incluido San Juan, y los misioneros acerca de Jesús, de lo que ellos habían visto. Es decir, los misioneros que pasaban por la comunidad a la cual San Juan le escribe el Evangelio son como los discípulos que le están hablando a Tomás. Hemos visto al Señor. Entonces es una invitación a la comunidad a creer en esa palabra proclamada por los predicadores. Hemos visto al Señor. Ustedes y yo tenemos que creer de esa manera. No tenemos otra evidencia, si se quiere. La única evidencia de que el Señor está resucitado es la palabra del predicador. Que yo le he dicho a ustedes no sé cuántas veces que Jesús está vivo. Ustedes me pueden decir, Padre, yo quiero meter el dedo, ahí sí no puedo. Yo no puedo. No puedo darles esa prueba. Les puedo dar evidencias, pero no pruebas. Y no quiero hablar de eso, pero es un poco como lo científico, pues es el materialismo que pide una prueba que se pueda tocar, ¿no? Material. Eso era lo que estaba pidiendo Santo Tomás, una prueba tangible, es decir, que se toca, tangible, tacto. Quería meter el dedo, quería meter la mano en el costado. Y no fue capaz de creer en la palabra de sus compañeros que habían visto. Jesús se le presenta de nuevo y ya hay una fe. Pensando yo, ¿cómo entonces arreglar el discurso? ¿Cómo arreglar esto? Yo creo que San Juan nos arregla todo. Perdón, San Pablo nos arregla todo. La lógica o la estructura del creer, si se quiere. ¿Cómo es la lógica o la estructura del creer? La San Juan, vuelvo y digo San Juan, San Pablo a los Romanos, capítulo 10, para que también lo lean. Versículos, pueden leer del versículo, venga a ver, ya le digo, 13, versículo 13 en adelante, casi hasta terminar el capítulo. Voy a leer unas partes, ¿ok? La estructura del creer, cómo funciona el creer, cómo nosotros creemos, cómo creo yo y cómo deberían de creer ustedes, o cómo creemos nosotros, ustedes y yo, todos. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es decir, para salvarnos hay que invocar el nombre del Señor. ¿Qué dicen los expertos de la Biblia? Invocar el nombre del Señor supone la fe, es decir, fe. Yo invoco el nombre del Señor y el invocar supone oración, es decir, yo lo invoco cuando oro o cuando lo alabo, cuando lo celebro en la Eucaristía o en un sacramento. Invoco el nombre del Señor, Señor. ¿Se dan cuenta que Santo Tomás o Tomás el Incrédulo también lo invocó, el nombre del Señor? ¿Cómo lo invocó? Señor mío y Dios mío. Ahí hay una invocación del nombre del Señor, hay un reconocimiento de que Jesús, ese que se le apareció, y digo ese, porque yo no sé cómo era, ese, era Jesús, Dios y Rey, su Dios y su Rey. Bueno, San Pablo dice, pero pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, es decir, el que tenga fe en Él. Y luego hace unas preguntas y haciendo las preguntas nos da la lógica o la estructura. La da al revés. Bueno, al revés no, la voy a leer. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, para invocarlo tiene que haber fe. ¿Sí me hago entender? Por eso le digo la al revés, es decir, empieza por lo último. Lo último es invocar al nombre del Señor, pero para invocarlo usted tiene que tener fe. La segunda pregunta,
¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Para invocarlo tienen que creer, y para creer tienen que escuchar. ¿Y cómo oirán sin que se les predique? Y para oírlo hay que escuchar la predicación, es decir, el mensaje sobre él. ¿Siguen la estructura? Por eso digo que empezó al revés. Empezó por lo último, por el resultado, si se quiere, que es el invocar al Señor. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y para que alguien les predique, alguien tiene que ser enviado. La estructura entonces la voy a dar al contrario. Jesús resucitó y empezó a enviar los apóstoles. Y a ellos se les mostró, ellos tuvieron la fe y creyeron en él. Pero fueron enviados y ellos predicaron a unos que escucharon, y unos creyeron y otros no. Y los que creyeron invocaron el nombre del Señor. ¿Sí me hago entenderla? ¿Sí ven la estructura? Muy bien. Ustedes y yo se supone que estamos aquí invocando el nombre del Señor. Pero para haberlo invocado tuvimos que haber escuchado, o primero tuvimos que tener fe. Solo lo invoca quien tiene fe. Quien no tiene fe, pues Jesús es nada. ¿Sí me entienden? No lo invoca, no le ora, nada. Solo lo invoca quien tiene fe. Y solo tiene fe quien escuchó el mensaje de Jesús. Y solo se escucha el mensaje de quien ha sido enviado por Jesús. Esa es la estructura. Dense cuenta que los apóstoles recibieron eso y fueron enviados. Ustedes y yo nos convertimos de alguna manera en predicadores de ese evangelio. Y yo creo que esa es una de las invitaciones, no solo a escuchar el mensaje del Señor. Muchos de ustedes estarán ahí pensando en el asado que van a tener ahora y ya están diciendo, ¿por qué no acaba ese cura? Qué pereza. No están escuchando el mensaje del Señor. Se ríen, pero es verdad. Vienen a misa, piensan en la olla que dejaron en la estufa. No, digo yo. Piensan en, ahora tengo que ir a lavar. En todo menos escuchando el mensaje del Señor. No puede haber fe si no se escucha el mensaje. Jesús está vivo, ese es el centro del mensaje. Jesús está vivo en medio de nosotros, vivo. Y a eso es lo que suscita la fe, el escuchar suscita la fe, dice San Pablo, y dice el Evangelio de San Juan. Pero otros entonces vienen y eso no piensan ni en la olla, ni en el barbecue, sino que duermen. Como la bebé, a los bebés. No, esa está bien despierta. ¿Cierto que sí? Está bien despierta la gemelita. Solamente escuchando ese mensaje, teniendo fe, lo podemos invocar. Y solamente quien tiene fe y lo invoca podrá ir y dar el mensaje a los otros. Yo creo que nosotros los católicos adolecemos de eso. En eso nos ganan los protestantes, o llámenle como ustedes quieran, evangélicos, como quieran, a mí me da igual. Y les voy a contar una historia y con esto cierro mi homilía. Un poco larga, pero pues estamos en Pascua, ni modo. Yo ya era sacerdote, sí, me parece que sí, ya no me acuerdo, ya la memoria me fui para mi pueblo. Yo soy de un pueblo en el departamento del Huila, en la bella nación de Colombia. Me fui para mi pueblo de vacaciones y estaba descansando, porque cuando yo voy a mi pueblo no hago sino descansar, es decir, dormir, comer y no hacer nada. Y estaba en ese trajín de no hacer nada, en el sofá, viendo televisión, o no viendo, ya no me acuerdo. ¿Cuándo? La puerta. No, era la mañana, yo fui a abrir. Cuando una culicagaíta así decimos en Colombia para los niños, culicagaíto, así chiquitita. Yo le abrí la puerta y una niña. ¿A culicagá qué? 11 años por ahí. Con la Biblia, le vengo a traer el mensaje de salvación.
Sí, así llegó con la Biblia que me venía a traer el mensaje de salvación. Yo dije, dentro de mí, sin ser grosero, yo no dije nada. Yo, que llevo años estudiando y siento que no entiendo nada de la Biblia, y viene esta culicagada que me va a explicar la Biblia, y sigo sin creer, sigo creyendo que no sé nada de la Biblia. Y llevo más canalla y más leyendo y más. ¿Sí me hago entender? Sí, soy claro, bueno. ¿Qué vas a ver esa culicagada de Biblia? Pues yo no me la imagino. Yo la miré y yo le dije, ¿sabe qué, mi amor? Muchas gracias, que el Señor la bendiga, y ¡pum!, le cerré la puerta. Mi punto es, nunca he visto un católico que llegue a tocarme, que vengo a hablarle de las... Tampoco quiero ahora que se vayan pues por todas las calles. Lo que estoy diciendo es que los evangélicos nos ganan a nosotros en eso. Nosotros los católicos, y repito, no me malinterpreten, ahora no quiero que anden con la Biblia debajo del sobaco para que coja mal olor. Tampoco quiero eso, no, yo tampoco la tengo aquí. De hecho, bueno, en fin, pero sí que nos hace falta predicar eso. No, el católico, no sé, nos da como pena decir eso. Yo lo hago porque dirán, a él le toca, pues que lo haga, ¿sí me entiende? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Yo no sé. Pidámosle al Señor entonces que nosotros, que creemos en Jesús resucitado, en este tiempo de Pascua, tengamos el valor de predicarlo, lo que creemos, porque solo así se suscita la fe. No hay otra manera. San Pablo lo dice clarito, Romanos 10, clarito. Ya estoy como los evangélicos, ¿no? Lo visita, Romanos 10, versículo 13. Ok, pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe. La alegría de la Pascua